Entonces, y la información que nos manda el corazón nos llega un poquito antes que la información que nos manda el cerebro. Y a nosotros nos han enseñado a escuchar al cerebro. Y sin embargo, el corazón sabe un montón, sabe mogollón, ¿no? Entonces, mira, déjame que te diga algo. Yo cuando empecé en el coaching en el 2008 que me certifiqué, no es que no estuviera de moda las emociones, es que estaba mal visto hablar de las emociones. Y una grandeza que ha sucedido a partir de la pandemia es que estamos empezando, por primera vez en la historia, estamos empezando a dar el lugar que las emociones se merecen. Por primera vez en la historia, además, hablábamos nosotros estos días precisamente de eso de las emociones, ¿no? Eh, y una de las preguntas que hacíamos precisamente en este directo era si realmente estamos listos para vivir en esencia, ¿no? Y decías además que el corazón tiene un montón de neuronas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le hacemos más caso al corazón, a lo que podamos llamar intuición, lo que cada uno quiera llamar? ¿Por qué no le hacemos caso? Y pensamos, fíjate, pensamos, lo acabo de decir sin querer, lo que pensamos es lo que somos, ¿no? ¿Por qué le hacemos tan poco caso a nuestro corazón? Bueno, porque es lo que nos han enseñado, ¿no, Carlos? Eh, Sabemos que la mente es muy lista, la mente, o sea, nuestra mente es muy inteligente, esa también es una realidad, no le vamos a quitar el valor que tiene, ¿no? Y nuestros padres y los padres de nuestros padres, pues han aprendido muchas cosas que desde la lógica nos quieren transmitir lo que a ellos les ha servido. Pero si vamos a los grandes de la historia, todos te van a decir que han seguido sus corazonadas. No nos han enseñado en la escuela, ¿verdad? ¿Qué opinas? En la escuela nos enseñan matemáticas, nos enseñan un montón de cosas y se dejan la más importante, las, las, Mira, las emociones. sí, además es que nos enseñan precisamente a utilizar más lo que tiene que ver con el cerebro, con memorizar, y cada vez nos enseñan menos cosas que nos conectan con las emociones, con nuestro corazón, con nuestra intuición, nuestra creatividad, ¿no? Yo es que siento que todo eso está muy unido precisamente al mundo emocional, ¿no? Al mundo del corazón, de la esencia. Y tengo la sensación de que lo que hacemos es acumular información con la que luego no hacemos absolutamente nada y lo que realmente nos va a hacer que tengamos la energía o que sepamos cómo tomar una decisión, que al final es lo que va a definir un poco nuestro camino, es lo que al final menos nos enseñan y ya no que nos enseñan, es que ni siquiera nos dejan que fluyamos. Y ahí podemos unir, fíjate, con el otro temazo que queremos traer hoy aquí. Dale, dale, dale. Que no nos dejan. Es más, nos prohíben, nos han enseñado a prohibir un poco las emociones, ¿no? Niño, no llores, niña, no estés triste, pon buena cara, niño, ¿qué te pasa? No molestes, no molestes. Pues a lo mejor le está pasando algo, ¿no? Tal vez. Sí, Y si miramos a ver qué les pasa, pues yo te doy pie a que entremos en ese tema tan importante de que a veces también por la vorágine que tenemos, ¿no? Por la rapidez del día a día, por la cantidad de obligaciones que se tienen, se nos olvida, se nos olvida nuestros niños, nuestros compañeros, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Esa pregunta que hacemos casi de forma social, más que desde el corazón. ¿Tú cómo estás, total, Carlos? sí. Yo me encuentro bien, estoy bien. Me encuentro en un momento muy interesante en el que me estoy permitiendo experimentarme, que es algo que yo invito a que haga la gente, que se experimente. Y hablando del niño, fíjate, es que parece, se nos olvida, cuando somos adultos, que el niño o la niña interior se quedó atrás y no es cierto, porque muchas de las cosas que nos pasan, de las decisiones que tomamos, a veces no somos conscientes de que las estamos tomando precisamente desde el niño o la niña interior. O sea, es que no abandonamos nunca eso que empezamos a ser, ¿no? Y lo somos toda la vida. Entonces, ¿cómo no va a ser importante atender al niño cuando realmente es su etapa de niño, que no es adulto? ¿Cómo no va a ser importante ayudarle, dejarle que conecte con la esencia? Es que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? A la esencia, volvemos a la esencia y además que para llegar a la esencia eh, yo tengo mi método que para mí me ha funcionado durante 15 años y el primer paso es entrar a través de las emociones, ¿no? Reconectar a través de nuestras emociones con nuestro yo más auténtico y está en ese niño y en esa niña interior
que realmente sabe todo. Le falta que le animen, que confíen en él, que confíen en ella, que le digan, niña, niño, lo has hecho muy bien, has pasado por unas circunstancias difíciles, has sido un valiente, más valiente de lo que tú te puedas imaginar. Ole tú lo que has conseguido después de lo que has pasado, porque no fue fácil y estás ahí, ¿no? Y estás aquí. Y mirar nuestras emociones, cuánta información nos da, ¿verdad, Carlos? Porque qué puede representar una emoción? Pues, ¿qué puede representar la ira? ¿Qué puede representar el miedo? ¿Qué puede representar la alegría? Pues un montón de cosas, pero hay que colocarlas en nuestros niños. Y ahí a Sí, mí, yo como tú no entras, voy a entrar yo porque es que la verdad que estoy deseando de entrar en todo el tema eh, que está ahora mismo, tristemente, y que va a tardar en irse, que es el bullying. El bullying, todo el mundo tristemente sabemos lo que es, ¿no? Y tradicionalmente hemos pensado que, o teníamos la imagen de que se hacía bullying al tonto o a la tonta, ¿no? Claro, vamos a ver si te parece, no sé si quieres seguir tú, porque yo lo que no quiero es sí, enrollarme. Entonces, sí, no, te doy pie y que, luego sigo yo, porque yo ahí tengo que- material. que- sí, sí, quería entrar, pero quería hacer una breve introducción para que la gente entendiera estos dos por qué hablan de emociones y ahora se van hasta allí, ¿no? Y lo has hecho perfecto. Un Porque spoiler. al final, evidentemente, ¿sabes? El acoso escolar, el bullying, como lo quieran llamar, al final sentimos que es algo que se normalizó tanto, que se formó parte tanto de la cultura popular, el reírse de o el bromear no con, porque puedes bromear, si bromeas con ya es diferente, pero el señalar al que tú entiendes que es diferente, ¿no? Y estaba tan normalizado y se siguen normalizando conductas que cómo va a ser rápido de erradicar si lo que estamos haciendo es perpetuar un comportamiento social, ¿no? Entonces, evidentemente, hablando de esencia, es que precisamente cuando somos pequeños, que estamos empezando a mostrar lo que somos o lo que creemos que somos, estamos empezando a probarnos, de repente nosotros que lo hacemos sin juzgarnos a nosotros mismos, en el momento que nos señalan, ya empezamos a juzgar, ya nos empezamos a cuestionar. Y encima por cosas que no nos pertenecen, que no dejan de ser las valoraciones externas de la opinión de otra persona. Entonces, claro, en el momento que empezamos a ponerle juicio a lo que somos, la esencia se empieza a diluir. La empezamos a tapar, la empezamos a ocultar. Fíjate que ya estamos entrando, hemos empezado con las emociones y ahora seguimos con las etiquetas, que son más bien mentales, ¿no? Vienen de la mente, del ego. Y las etiquetas, ¿qué daño pueden hacer, verdad? Yo siempre digo que la etiqueta, si es buena, póntela aquí en el frente de la cara. Si a los equipos siempre, o sea, es que hay una básica que es, si tienes que elogiar a alguien, hazlo en público, ya lo sabemos todo el mundo, pero está bien recordar si tienes que decir a alguien algo bueno, que no te gusta mucho, hagámoslo siempre, siempre en privado. Y las etiquetas negativas, quitémoslas. Y sobre todo, qué importante hablar tú esto también lo has dicho, que como se nos nota lo de coach, hablemos del hacer, ¿no? No del ser. El ser es puro, tal cual nacemos. El niño se ama a sí mismo. Me encanta, Wayne Dyer hablaba mucho de esto, ¿no? Los niños y Luis Hay, no les da vergüenza de ellos mismos, ellos se aman y esperan el amor del resto. Y poco a poco les vamos enseñando a que no se amen, a que hay algo en ellos que no está bien, a que les dé vergüenza por algo, a que se sientan no suficiente. Y aquí estamos sentando las bases de, pues bueno, que no tenemos la autoestima suficiente para pisar por el mundo como nos merecemos. Qué palabra, ¿no? Merecernos. Yo creo que todos nacemos merecedores y sí, seguro, porque además venimos de Hombre, donde venimos. Es que todos venimos además del mismo sitio y además ya no venimos, sino que formamos parte de lo mismo, ¿no? El problema yo siento cuando empezamos a separar y a señalar, ¿no? Y empezamos a hacer que la gente oculte eso que se acaba de una manera natural, lo que hacemos es dividir, ¿no? Nacemos con una energía que nos une y lo único que hacemos es empeñarnos en separarnos.
los unos a los otros. Y creo que es un poco el germen también luego de marcar las diferencias, ¿no? Es como en vez de abrazar o sea, nos unen muchas cosas, pero también hay cosas que nos hacen únicos, ¿no? Precisamente, La que nos hace que esencia, cada uno sea quien es. Precisamente nuestra. esa esencia. Ostras, si nos Ahí, enseñaran a abrazar nuestra propia, primero nuestra propia esencia y luego la del que tenemos al lado, ¿no? luego otra cosa que yo quiero dejar muy claro, y además es que me gustaría que ya quedara integrado, ojo, ojo cuando se critica y ojo cuando ponemos etiquetas, porque todas las etiquetas que ponemos en los demás son nuestras. Es lo que nosotros, son nuestras propias sombras. Si es bueno, es lo que tú estás viendo de ti. Si tú admiras, si yo admiro algo de ti, Carlos, me encanta tu sinceridad, tu cómo vas al grano, pues en realidad es algo que admiro de mí, aunque tú me lo estás reflejando. Y si yo veo algo que no me gusta, cuidado. A mí lo de decir es, esto que ha hecho esta persona, aunque te haya estafado 2.000 euros, no me gusta. Bueno, ¿en qué me estoy estafando yo a mí, no? O sea, cuidado que el otro es un espejo. Eso partiendo de ahí. Y luego tradicionalmente se ha señalado mucho fuera cuando alguien, y hablo más del pasado, ¿no? De la época de nuestros abuelos también, porque es lo que traemos de mochila. Cuando alguien quería tapar en su familia, ya se ocupaba mucho de desenfocar de su familia para señalar al del otro lado, ¿no? Y eso también ha hecho mucho daño a nivel social. Sí, y algo que también hablábamos, que creo que es importante, que queríamos sacar aquí y que la gente nos dé su opinión, es, primero estamos hablando de la educación emocional para todos, para que podamos vivir nuestras emociones y nuestra esencia de manera natural, sin juzgarnos a nosotros mismos, que al final es lo más duro, ¿no? Cuando tú te juzgas de esa manera tan dura muchas veces, la mayoría de las veces. Y luego, la parte, cuando hablamos de acoso escolar, se habla mucho de la persona que lo sufre, evidentemente, porque en ese momento parece que es realmente la víctima, pero yo siempre siento, y yo creo que eso, ahora me decís si estás de acuerdo, que cuando hay una situación de acoso hay dos víctimas, el que acosa y el que es acosado, porque ahí es donde vamos a lo realmente interesante, ¿no? Para prevenir, para que esto no vuelva a pasar, es qué lleva a una persona, a un niño, a una niña, a realizar, a cometer ese acoso, ¿no? ¿Qué pasa con sus emociones? ¿Qué hay detrás de la persona que siente esa necesidad para sentir no sé qué tipo de poder sobre la otra persona? Esto es grande, Carlos, porque aquí está la clave de todo. Una persona que está bien no necesita meterse con nadie. Una persona que es feliz disfruta su momento. Tú cuando ves a alguien reír, que está disfrutando, vamos a pensar en esos momentos, en esa persona, cuando estás tú. Tú te estás acordando de alguien o te apetece matar a alguien. ¿Pero qué dices? Si tú estás feliz, eso no te apetece. Entonces, cuando una persona tiene esa necesidad de proyectar su rabia, o sea, esas energías, digamos, de vibración baja sobre alguien, es porque esa persona no está bien. A mí, la radiografía que podemos hacer aquí, normalmente siempre que hay bullying, que hay acoso, pues al final el origen suele ser el mismo, el de pertenencia a un grupo. Nadie quiere sentirse rechazado, nadie quiere sentirse fuera de ese grupo, quieres estar aislado y siempre en ese grupo hay jerarquías. Está el jefe, aunque suene mal, pero psicológicamente es así. Está el jefe y luego están los súbditos. El jefe no siempre es el que más ruido hace, pero sí es el que más mando tiene. Suele tener bastantes cualidades, pero para llegar a esa necesidad tiene carencias afectivas y también puede tener otro tipo de carencias, pero desde luego afectivas y carencias emocionales las tiene serias. Ese es el punto número uno, porque si no, ese niño no tiene la necesidad de estar lanzando fuera la energía negativa que lleva dentro. No me gusta decir, bueno, energías bajas, ¿no? Y luego están los súbditos, que ahí voy donde esto es un arma de doble filo, porque yo he visto niños que siendo acosadores, estos niños, a su vez, ¿por qué acosaban fuera? Porque era una forma de encontrar su lugar, su posición, su rango dentro del grupo hacia afuera y ellos a su vez estaban siendo acosados dentro del grupo, pero les costaba, y estos niños sufrían muchísimo, grandes sufridores, y tenían una rabia tremenda. Y luego están los que llamamos las víctimas,
pues que también tienen otro tipo de carencia muchas veces, ¿no? A lo mejor les falta autoestima y por eso son fáciles. A una persona que tiene la autoestima bien colocada, es muy difícil que alguien te llame tonto y es que, vamos, te importa un bledo. Pero cuando tienes la autoestima un poquito regular o te sientes sola por alguna situación, pues es más fácil, ¿no? Yo siempre digo que a nosotros nos envuelve como una burbuja energética y cuando tenemos un pequeño quiebre, esto es como un barco, pues claro, sí ahí en ese pequeño quiebre nos puede entrar ahí esa negatividad, ¿no? Si lo tenemos ahí bien sellado, eso no entra ni para atrás. Bueno, Sí, esta además, sería... fíjate, sí, sí, está justo, según hablabas, me venían un montón de cosas a la cabeza porque es que se puede hablar de este tema desde tantos ángulos, ¿verdad? Pero nos apetece hablar de los ángulos quizá donde menos entramos, ¿no? Precisamente eso, ¿no? De la emoción del que acosa, de por qué llega a esa situación, ¿no? Y hablando de lo de el líder, ¿no? El que tiene la necesidad de mostrar ese liderazgo, que lo único que siento que lo que está haciendo es pedir ese lugar a través de ese liderazgo, ¿no? Y luego lo que hablábamos el otro día de la gente que está alrededor, que yo les llamo los palmeros, Sí, sí, y apelo siempre, cuando digo los palmeros, son esos que están alrededor, que ven lo que sucede, eh, que no hacen nada, probablemente muchas veces porque piensan que si no ellos van a ser el siguiente, sí. fíjate cómo es esto, ¿no? Y que es una situación que se da porque yo la he vivido y sé que al final también hay mucho miedo por parte de todo el mundo, ¿no? Siento como que se genera una tormenta perfecta, ¿no? Es como el que acosa con sus emociones y el que es acosado con sus otras emociones, ¿no? Entonces el cóctel es una tormenta perfecta. Los que están alrededor, que observan y no hacen nada, porque yo entiendo que un líder sin seguidores no tiene sentido, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué es lo que están buscando? Cuando hay un líder con unos seguidores, con esos palmeros que tú dices, ¿qué necesidad crees tú que están cubriendo? ¿Cuál sería la emoción? ¿Qué energía hay detrás? ¿Qué herida? Yo siento que hay una parte que es el que no les hemos dejado que sepan frustrarse, ¿no? Que sepan aceptar que su esencia es la que es y no tiene por qué estar validada por los demás. Creo que al final es gente que pone mucho el foco en la aprobación externa. Unos lo hacen más desde el pedir el cariño y otros desde el demostrar esa fuerza, ¿no? Creo que al final no deja de ser carencia, ¿no? Una carencia afectiva, una carencia de algo que no han podido expresar y que lo han canalizado a través de ese liderazgo. Recordemos que había muchos líderes mundiales que no hacían precisamente cosas muy bonitas, ¿no? Y tenía sentido lo que hacían, para ellos tenía mucha coherencia porque conseguían precisamente que la masa les acompañara, ¿no? Fíjate qué curioso, al final yo lo que creo es que tenían mucho miedo a estar solos. Miedo a la soledad y para mí también es el sentirse no suficientes. Mira, yo lo que he visto, yo soy madre y claro, está un montón de años, he visto muchos niños y también he trabajado con madres durante mucho tiempo estos temas y estos niños suelen tener una sensación de no merecimiento, de no ser suficientes, por eso necesitan proyectar fuera que son los jefes. Soy el boss, soy el más fuerte, el más no sé cuántos, necesitan proyectarlo fuera porque en su interior no se lo creen. Y curiosamente la víctima siempre, Carlos, es una persona con una cualidad increíble. A veces he visto niñas guapísimas que han sido, pero las más guapas, que yo decía, pero ¿cómo es posible que esta niña tenga complejo de fea con el bellezón que es? Niños muy buenos en deporte, muy buenos, pero ¿qué pasa? Que hay otras personas que cuando ven esas cualidades, ¿qué les genera? Pues les genera una envidia y la envidia en realidad lo que es una sensación de que yo no voy a llegar ahí, de que lo que tiene ese niño, lo que tiene esa niña, yo no puedo tenerlo. ¿Eso qué es? Eso es una sensación de sentirte no suficiente. Yo de verdad que he visto durante muchos años que la víctima siempre son niños y niñas muy, muy potentes, pero además hay una sensación cuando ellos, eh, cuando se sienten mal, y es que entran en la vergüenza. Les empieza a dar vergüenza porque ellos creen que hay algo en ellos, no entienden, ¿no? En un principio están como que pasa, la mamá y el papá les quieren ayudar, pero no saben, no saben qué, ellos no dicen nada y se les da vergüenza porque sienten que algo en ellos no está bien,
O sea, que rarito soy, que algo en mí no está funcionando, ¿no? Y luego, por otro lado, les da también vergüenza pedir ayuda. Entonces, tienen que aguantar eso ellos solos. Eso lo aguantan solos. Y fíjate, Carlos, que son niños. Si ni los adultos a veces tenemos las herramientas. Y ellos solos Sí, intentan salir adelante sin herramientas. al final, la persona que es acosada, ¿no? Llega un momento en el que lo que se genera en ese niño o esa niña es una situación de aislamiento, ¿no? Se le aísla. Y él siente precisamente por esa vergüenza que no puede contar lo que le está pasando, ¿no? Entonces, claro, es como vivir en soledad un montón de cosas que no le corresponde vivir porque no tiene las herramientas emocionales quizá todavía para enfrentarse a eso de una manera segura, como para que no le afecte, para que no empiece a ocultar realmente esa esencia, para que no se invente un personaje para sobrevivir. Al final siento que lo que hacen es aislarse, ¿no? Se aíslan, porque es muy complicado salir ahí fuera cuando todavía no sabes muy bien quién eres y ya te están diciendo que eso no está bien, ¿no? Entonces, es al final eso, ¿no? Y luego hablando de las herramientas de los adultos, y aquí podemos entrar, si quieres, en si los que educamos, los que educan, estamos educados para educar. Ole, es lo que acabo de decir. Es que sueltas unas bombas tremendas, Carlos. Yo creo que los que somos conscientes, pues sí sabemos que estamos en continuo aprendizaje. Dicen que un gran sabio sabe que nunca deja de aprender y tomar conciencia de que nunca vamos a dejar de aprender es iniciar ese camino del sabio, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y segundo, ser conscientes y hablar de estas cosas con naturalidad. Es decir, eh, es verdad que es un drama, pero si queremos prevenir, estoy hablando desde el punto de vista de la prevención, no cuando el tema está en ebullición. Pues si te parece, vamos por etapas. Empezamos por la prevención y vamos subiendo en el nivel, ¿no? Cuando tenemos que prevenir, vamos a hablar de ello con naturalidad, con que decir que no eres un chivato si estás viendo algo que a ti te incomoda o que no te gusta. ¿Qué puedes hacer tú desde tu situación? Tú puedes jugar con ese niño, tú puedes echar una mano a ese niño, por lo menos preguntarle qué tal, o decirle, oye, ¿me pasas el balón? Y se lo devuelves y le echas una sonrisa, aunque sean cosas muy pequeñas. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Y además el ser humano, Carlos, que yo estoy segura que tú también lo has visto, el ser humano es feliz cuando echa una mano. Yo lo he visto, yo lo veo, no hay ni un solo cliente que yo haya tenido, y llevo 15 años, que no sea feliz cuando echa una mano a alguien. Es increíble y digo, pero si tenemos unos corazones grandes, ¿por qué no estamos sacando eso? Yo eso lo veo como modo preventivo, ¿no? Y decir alguna vez, si te sientes solo o estás incómodo o incómoda por algo que te diga o que te haga un niño, toma acción. O sea, primero date cuenta de ello, no es nada malo, no es nada raro, simplemente puede pasar. Pues búscate una amiga, un amigo, o sea, les podemos dar mil historias para ver cuál es mil herramientitas pequeñas para ver cuál es con la que ellos se sienten cómodos, porque claro, luego se tienen que sentir cómodos con esas herramientas. Y luego vamos a la etapa en la que esto está ya en ebullición. ¿Qué podemos hacer? Pues muchas veces cuando pedimos ayuda o se ha pedido ayuda al colegio, por ejemplo, bueno, pues yo he visto todo tipo de respuestas. Desde el cole que diga que denuncie la madre, imagínate que alguien dice, ay, pues es que fulanito, este niño, tengo sospechas de que el padre recibe ciertos... que denuncie la madre, que lo diga la madre. Ah, qué bien, pues ya me lavo las manos. Un problema menos que yo me voy a mi casa, que esto está lleno de problemas. Oye, mira, es que este niño es el jefecillo de la banda y incluso yo he visto madres, que todo el grupo de madres eran súper amigas del jefe de la banda para ver si así conseguían que fastidiara menos a sus niños. Madres y algunas de ellas con pues, unos puestos, digamos, a nivel institucional bastante altos. Esto es muy heavy, Carlos, lo que yo he visto. O sea, muy heavy, no sé ni cómo me atrevo a decirlo, pero incluso las madres hacen los grupos con la madre del susodicho a ver si pueden gestionar esto de otra manera, ¿no? O sea, yo veo situaciones que dices, pero esto ¿por dónde lo pillo, no? ¿Por dónde cojo esto? Entonces tú si dices algo, van a decir algo al director, a lo mejor te pueden decir, oye, mira, es que este niño saca 10. ¿Qué quieres que haga yo contra este niño? Que este niño me ayuda a mí a que el cole esté en el ranking más alto.
Ostras, qué guay, ¿eh? O sea, ¿qué precio más carito estamos pagando o paga el resto? Cuidadito con eso, ¿eh? Sí. Y esa Y esto, refuerza, fíjate, sí, sí, y esto fíjate que refuerza precisamente lo que hemos dicho al principio, ¿no? Eso de que como se premia lo mental, parece que eso que como que me eleva el nivel, ¿no? Entonces, vamos a perpetuar una vez más el modelo obsoleto de educación. un modelo que viene de la revolución industrial. Es que esta es, al final hablamos de instituciones que es que van siempre muy por detrás del desarrollo de la sociedad. Quieras que no, pero es un lastre. Es como que tenemos que tirar de ellas para que se actualicen, para que se reseten y a lo mejor empiecen a funcionar un poco, porque estamos, y eso es una carga, ¿no? Eso hay que pagar unos precios muy, muy caros, que luego cuando estos niños son mayores, yo también he visto padres que dicen, hombre, es que yo prefiero que mi hijo pegue a que le peguen. A ver, a nadie nos gusta que peguen a nuestro hijo, pero tampoco le animes al tema, ¿no? Porque claro, si está el papá diciendo, yo, hijo, no, que si te pegan, da. Vale, sí, hay que defenderse, pero muchas veces el niño no tiene el juicio de cuándo le tienen que pegar, porque a lo mejor le dan un empujón sin querer, no es que mi padre me ha dicho que me defendiera. Cuidado, que es que te ha dado un empujón y le has metido dos manflompies, pero importantes, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y, 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 ser conscientes de que no nos preparan, no nos han preparado. Como adultos yo creo que no sabemos gestionar esto, pero desde ningún lado, porque si no, esto no estaría pasando. Cuando hay algo que está solucionado, no llegamos a estas situaciones a las que estamos llegando, que haya niños que es que se suicidan, ¿no? Y este tema ya es muy grave. Y además los intentos, esto sí que es muy alarmante en la sociedad hoy en día, la cantidad de niños, Carlos, es que se me ponen los pelos de punta. No hablamos ya ni de adolescentes, que es la época común cuando el cuerpo no está encajado con la mente porque se ha desarrollado mucho antes. Niños que piensan en el suicidio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tenemos la sociedad enferma? Vamos a tomar conciencia de ello. ¿Cómo está nuestra sociedad enferma para que haya tantos niños que piensan que se les ha pasado por la cabeza el suicidio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podremos mejorar? Vamos a hacer la pregunta del coach, ¿no? No qué es tanto que estamos haciendo mal, sino qué es eso que podemos mejorar. Porque si hay cosas que podemos mejorar, vamos a poner cada uno nuestro granito de arena. No queremos ser Superman ni Superwoman, pero por lo menos en la parte, en el lugar donde nos corresponde, con las personas que nos rodean, vamos a hacer las cosas de la manera que se nos olvida la empatía. Y luego que la vida, que el cole, les hacemos sentir a los niños que es como una lucha de guerra, que parece que van a la guerra. Que no. A veces puede ser que haya mal día, pero que es un lugar donde también se puede divertir uno, donde puedes hacer muchos amigos. Mira, quería recoger eso de que me parece fundamental que nos cuestionemos de una vez, en serio, qué nos pasa como sociedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer por mejorarlo? Y yo siempre llego al mismo punto. Creo que es algo que todos tendríamos que empezar a practicar más, que es apelar a la responsabilidad individual de una situación común. Quiere decir, todos formamos parte de los problemas, todos formamos parte de este problema y todos podemos ser parte de la solución. Entonces, ¿qué estamos haciendo entonces? Nos miramos tanto a nivel individual que esto es como, mira, hablando de guerras, esto es como cuando ves una guerra que no está cerca de tu casa y dices, bueno, qué pobrecitos, pero es que están muy lejos, a mí no me llega ni siquiera el sonido, ¿no?, de lo que está pasando. Pues esto es lo mismo, pues es que al final es un bien común. Entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad personal, individual, de las situaciones que provocamos como sociedad enferma que somos y que no funciona? Que además nos hemos dado cuenta que así no funciona. Escúchame una cosa, y no vayamos, o sea, llevamos a ejemplos muy sencillos. Yo, cuando me saqué el carnet de conducir con mis 18 años, pues en aquella época, pues yo no tenía el apoyo social como hay ahora de la mujer y tal. Entonces yo era una niñata con mi coche nuevo, bueno, nuevo, el que me dieron, que era viejo, que no me lo compré yo tampoco. Pero claro, no sabes lo que era el tráfico de Madrid cuando ven una niña joven en un coche. Entonces yo era como, ahí me tuve que poner las pilas y durante mucho tiempo yo entendí que en Madrid o comes o te comen, ¿no? En el tráfico. Y era agresiva, ¿no? Y cuando tuve mis hijas, me di cuenta, una vez le pegué un chillido a uno y mi hija, que era súper pequeñita, me dice, mamá,
que casi no sabía hablar, que por qué la estaba gritando. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Sino para que veas que es que podemos empezar desde el día a día, en cualquier momento, para controlarnos un poquito la rabia y lo que soltamos fuera, ¿no? Y ahí me di cuenta que el tema del tráfico, digo, jolín, pero ¿por qué estoy yo pegando este grito a este señor si yo venía tan contentas y estoy consintiendo que este coche que pasa por aquí influya en mi emoción? Si yo estaba con mis hijas cantando una canción, estábamos felices de la vida y yo he dado el permiso a ese coche de fuera para que cambie mi emoción. Y entonces me empecé a fijar que la gente, cuando está muy agresiva en el tráfico, es como un lugar donde sueltan todo. Es como cuando tú ves en los coches que siempre estamos así, que siempre es lo típico, que yo cuando más dedos en la nariz he visto es en el coche, ¿no? Entonces, pues ahí, donde pensamos que nadie nos ve, resulta que es donde más agresivos nos volvemos, donde soltamos toda la agresividad de nuestras emociones y luego nos estamos asustando de todas las agresividades que estamos viendo fuera en otros países. Pero vamos a mirarnos nosotros. Si salimos con nuestra coche y nos ponemos como ogros, y hoy tomé conciencia de eso y dije, mira, hasta aquí he llegado. No vuelvo a pegar ni un grito más. Me da igual la injusticia que sea. Me da igual la poca razón que tenga el otro. Pues ya está, yo voy a fluir con el tráfico. Se trata de fluir. Procurar que no me den ningún golpe, ni yo fastidiar a nadie y ya está, y fluir. Si eso lo hiciéramos y enseñáramos también a nuestros hijos a fluir. Otro ejemplo, es que estoy haciendo autocrítica de nuestra sociedad en la que vivimos, porque siempre estamos culpando fuera y vamos a empezar nosotros a mirarnos dentro. Otro ejemplo, mira, yo hace 20 años me acuerdo que en Holanda me decían, muy bien en España, todo guay de España, o sea, España les encantaba. Ahora bien, todo el mundo me soltaba la misma frase, oye, pero es que hay que ver, los políticos en España es que no hacen más que pelearse entre ellos, no solucionan nada, nosotros siempre les tenemos que pagar todo y aquí en Holanda lo que hacen es, entre ellos hablan, se ponen de acuerdo y solucionan las cosas. Y una vergüenza, yo pensaba, digo, claro, ¿qué te crees? ¿Que a mí me gusta? Pues no, no me gusta tampoco, pero me lo tengo que comer. Y han pasado 20 o 25 años, Carlos, y yo lo estaba pensando y digo, jolín, si seguimos igual, si seguimos peleándonos. En vez de Sí, encontrar, llegar a acuerdos, pues ¿qué esperamos? ¿Qué hagan nuestros hijos cuando van al cole? Hay que ya llegar. sí. Madre mía, es que hay muchos ejemplos. En el fondo pienso que se lo ponemos muy difícil. Quiero decir, ¿qué les Sí, sí, pedimos? Claro, ¿qué les pedimos muchas veces, no? Si nosotros nos estamos comportando, o sea, reciben todo el rato tanta información de que esto es una lucha y una pelea y un primero yo y ¿qué les vamos a pedir después si es lo que ven todo el rato, ¿no? Y ahí es justo a veces donde voy a, eh, a lo que les decimos, a cómo se lo decimos. A validarles, hay algo que se nos da muy mal, que es validar lo que les hace diferentes, ¿vale? Aunque esa diferencia no sea popular, ¿vale? Porque muchas veces también está la parte del padre y de la madre en la que, ojo, cuidado con lo que dicen de mi hijo, a ver si van a decir esto y lo otro. Y tú lo que haces es precisamente volver a decirle constantemente que tape una vez más eso que le hace diferente, ¿no? Pues si es que no hay más cosa más impresionante que resaltar eso que le hace único y especial. ¿Qué pasa? Que hay cosas que están más admitidas socialmente. Entonces, igual sí que nos apetece decir, mi hijo es el mejor en su equipo, mi niña es la número uno en gimnasia o lo que sea, me da igual. A lo mejor tu hijo no hace deporte, pero es maravilloso, no sé, pintando o observando, escuchando, quiero decir. Vamos a quitarnos ya de encima el resaltar ese ser, ese número uno, en lo que se supone que está visto bien socialmente. ¿Cuánta grandeza nos estamos perdiendo? ¿No? Qué bonito lo que dices, Carlos. Es que me encanta porque volvemos a lo del sistema, venimos de esa revolución industrial que arrastramos en el sistema educativo. O sea, vamos a las escuelas y salimos y en las escuelas cada uno entramos con nuestras particularidades, con nuestra forma de sonreír incluso, que cada uno es particular en cada uno y lo hace especial. ¿Tú te has fijado, Carlos? Yo recuerdo una vez una foto de un señor con una sonrisa horrorosa, pero horrorosa. No podía ser el pobre hombre más feo, pero no me podía gustar más esa sonrisa. Yo decía, ¿pero por qué me gusta? Y era porque me transmitía buen rollo. Y yo me quedaba pensando, yo, claro, al final realmente te da igual cómo es la sonrisa de cada uno, sino ese buen rollo que te transmite. Y cuando somos capaces de decir a nuestros hijos,
es maravilloso como eres, me encanta cómo bailas, me encanta cómo te mueves, me encanta hasta cómo bostezas. Cuando estamos enamorados de nuestros hijos, cuando nos enamoramos de ellos, es cuando vamos a resaltar todas las cosas que nos gustan de ellos. Cuando les hacemos sentir que ellos son válidos, que cómo me gusta esto que has dicho, Carlos, que ellos son perfectos tal cual son, con nuestras imperfecciones. Somos absolutamente perfectos y hemos venido aquí a evolucionar cada uno, a mejorar, a aprender, a lo que hayamos venido cada uno, a desarrollar nuestros dones y a ser felices. Yo digo siempre, es que el pajarito, ¿qué hace? Un pajarito vuela, canta, ¿para quién? Por el mero hecho de ser feliz, porque es él, acostumbrándonos a disfrutar de esas cosas, ¿no? Claro, es que es una cuestión de, dices tú, amar, o sea, ya no es querer, fíjate qué bonito, Inma, que no es querer a tus hijos, es amarles. Y amarles quiere decir aceptarles con todo lo que son, incondicionalmente. Si tú esa energía se la trasladas, ¿qué necesidad va a tener, fíjate, qué necesidad va a tener ningún niño, ninguna niña de acosar a otro niño? Si ya no le hace falta, si no hay nada que demostrar, si no hay nada que pelear, si lo único que hay que hacer es convivir. Sé que esto suena muy utópico y que es el mundo ideal, pero es que estoy muy convencido de que es así, de que es la única manera, ¿no? Creo tanto en destacar precisamente eso, ¿no? La grandeza de lo pequeño, de lo que haya, de lo poco que haga, que da igual, que no hace falta que sean grandes cosas, que no todos tenemos que ser inventores, ni todos tenemos que descubrir. Es que a lo mejor hay gente que ha venido simplemente a regalarte, yo qué sé, una risa o... Eso. Es que hay cosas tan increíbles, tan pequeñas, que no se le da ningún tipo de importancia, que como padres y madres entiendo que a veces nos cuesta reconocer la grandeza en cosas pequeñas, porque evidentemente a nosotros tampoco nos las reconocían, ¿no? Entonces al final, igual hay que simplificarlo todo. Es que me entró una llamada y no te escuché, lo corté y Sí, perdí lo último que me dijiste, que justo dijiste. decir, digo que igual a lo mejor lo que hay que hacer es simplificar todo un poco más, ¿no? Y esa aceptación plena Sí, de las sí, pequeñas cosas. O sí, sea, sí. yo, qué aburrido que todos, no podemos ser todos grandes científicos ni poetas. Maravilloso si lo eres, pero es que hay cosas que son igual de importantes para la sociedad y que todo suma, ¿no? Y hay gente que lo único que hace es estar y repartir buen rollo, o yo qué sé, o cosas, pues un buenos días, no sé, es que al final siento que si nos vamos otra vez a la esencia, a lo esencial, sería todo como mucho más sencillo, porque no habría necesidad de estar peleando con nadie. Es que lo que dices, Carlos, es súper bonito y yo creo realmente que hemos venido a eso. Hemos venido a este 3D, a este planeta Tierra, a aprender a reconocernos a nosotros mismos y a tomar conciencia de quiénes somos, de que tal cual somos, con nuestros defectos y no defectos, estamos bien. Y ese es el primer paso, ¿no? Empezar a amarnos a nosotros mismos, cuando te encuentras mal y cuando te encuentras bien. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando estás muy enamorado de una persona, estás en ese momento en el que hasta sus defectos te encantan. ¿Por qué no nos comportamos así con las personas que nos rodean? Hasta los defectos te encantan. Te encanta todo esa persona. Sí, porque al final parece que hablar de esa parte menos amable de la persona, o eso que entendemos, porque al final ver un defecto en otro no deja de ser un juicio personal basado en las creencias de cada uno, ¿no? Eso Ahí es. cada uno puede, lo que para mí puede ser un defecto, para otra persona puede ser una virtud maravillosa. O sea, que fíjate cuánta ignorancia tenemos a veces. Yo apelo a la ignorancia, creo que somos muy ignorantes muchas veces y ojalá nos hagamos conscientes de la ignorancia que tenemos y igual rebajaríamos un poco el nivel de ego que tenemos a veces, ¿no? Que a veces nos juega tan malas pasadas. Y aquí me vas a permitir una frase que me viene perfecta, ¿no? Hablando de esa sociedad en la que podemos aportar, cómo la podemos mejorar. ¿Y si hacemos posible lo imposible? Es la pera. Pues sí, 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 sí. Hay que hacer posible lo imposible, porque ¿quién en su vida no ha hecho posible lo imposible alguna vez? ¿Quién no lo ha hecho? Ese es el título de mi libro, que está ahí ya a las puertas, que me ha costado un mogollón de trabajo que salga. No por escribirlo, pero el tema que yo no controlaba, que era que saliera afuera. Y yo hago una pregunta. ¿Quién no ha hecho algo que le parecía imposible? Yo, para empezar, cuando tenía 5 años, Carlos,
Y me acuerdo que me dijo la profesora que yo tenía que aprender a leer un pedazo de... Por cierto, voy a enseñar el libro para que ahí esté por ahí. Me dijo, tienes que aprender a leer esta página. A mí me parecía imposible. Y cuando terminó el curso y de repente terminé de leer la página, me quedé mirando y dije, me quedé pensando con 5 añitos, digo, he sido capaz de leer eso que yo jamás hubiera pensado que iba a leer una página. O sea, fíjate, leer un montón de letras. Y hay mucha gente que ha conseguido cosas imposibles, Carlos, pero se nos olvida. Y creo que tenemos que empezar a hacer un hábito, a hacer nuestro, que eso que creemos que es posible y además no solo es posible, sino que muchas veces llegamos más allá de lo que nuestra mente y nuestra imaginación pensaba que podía llegar. Tú dime, Carlos, ¿a ti no te ha pasado nunca con un cliente? Me ha pasado muchísimas veces, con clientes y conmigo mismo. Y es maravilloso cuando un cliente o una clienta se permite, yo siempre digo, siempre hablo de la palabra permitirse, porque uno ya tiene todo, tú ya lo Eso, tienes. El problema es que no lo has reconocido y no te has permitido vivir esa grandeza, ¿no? Confío tanto en la grandeza individual que creo que muchas veces está ahí esperando que la dejen salir. Entonces, en el momento que se dan cuenta y se lo permiten, no es aquello de que empiece el universo a confabular, o sea, a ponerse a tu favor, ¿no? Es que tú te estás poniendo a favor de ti mismo, o sea, tu propia energía, tu propia energía vital es la que está en juego, la que está saliendo, ¿no? Entonces, claro que es maravilloso cuando se dan cuenta de que los límites estaban aquí, ¿no? y luego la palabra que tú usas, yo la primera vez que la escuché, o por lo menos que tomé conciencia de ella, fue eso, en el 2007, cuando estaba en la escuela de coaching, eh, pues dijeron, ¿qué te permites? ¿De qué te das permiso y qué no te das permiso? Y para mí fue una palabra mágica, ¿no? Porque el darte tú el permiso te está poniendo el poder a ti. Cuando creemos que es desde fuera lo que no hace posible que consigamos ciertas cosas o que seamos cosas, estamos dando el poder afuera. Y cuando tú te das el permiso de conseguir determinadas cosas, incluso de mirar lo que no te gusta tanto o de dónde quieres salir, cuando tú te das ese permiso se produce la magia, Carlos. O sea, es pura magia eso. Y yo desde aquel entonces me parece, yo creo que es algo que usamos muchísimo los coaches, el darte permiso y a veces se nos olvida, ¿no? Así que gracias por traerla y recordárnoslo, porque tiene mucho poder darnos ese permiso de saber que podemos... Bueno, a mí se me han quedado en el tintero un montón de cosas, ¿eh? De las emociones, del tema del bullying. Pero venga, otra vez hablaremos. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que lo que decía, que tengo la sensación de que para prevenir, porque nosotros creo que realmente lo que nos importa, lo que nos parece prioritario es prevenirlo, porque la atención a Sí, las víctimas, evidentemente falta todavía siempre muchos medios, mucha formación, mucho compromiso por parte de las instituciones, compromisos individuales para seguir atendiendo a las víctimas, pero creo que eso, por lo menos ya hay un foco puesto, pero creo que el foco realmente, el que sentimos que es el que está sin cuidar, es el foco de la prevención. Y ahí es donde entramos siempre en las emociones, en que cada uno conozca cómo opera, porque si se conoce, si se acepta, si se permite, al final, cuando uno hace el trabajo siempre de dentro hacia afuera, creo que la prevención es posible cuando permitimos que cada uno sea como es, ¿no? Y le dejemos que se acepte. Es que el problema es que a veces la gente se quiere aceptar, pero no les dejamos. así es, Carlos, porque hay que encajar. Esa palabra casi maldita, hay que encajar. ¿Encajar en qué? Si a lo mejor mi puzzle no es el tuyo, en el tuyo, en tu puzzle, tengo que cortar mi pieza para que encaje yo ahí. Yo lo que creo, Carlos, es que tendrían que revisar desde luego el sistema educativo y meter una asignatura obligatoria que es el trabajo emocional, ¿no? La gestión de las emociones, pero desde expertos, no desde personas bueno, han tocado esa asignatura así de repente se la hay que estudiar porque toca y la tengo que tener para poder sacarme este título, ¿no? Sino desde nivel de expertos, igual que se tiene pues un médico en el colegio o una enfermera, creo que sería necesario tener bueno, pues, ese médico de emociones, ¿no? Que fuera dando unas pautas básicas. Sí. Mira, puedo poner un ejemplo de algo que me sucedió en una charla en un centro
LGTBI, de personas inmigrantes que tenían que huir de su país, evidentemente porque allí les perseguían por su Claro. orientación sexual. Entonces, bueno, se les daba apoyo de muchos tipos. Y en una de esas charlas en las que yo compartí un poco mi historia personal, bueno, pues al final de la charla se te acerca gente a preguntarte, bueno, pues a decirte cómo pueden hacer para tener esas charlas dentro de sus instituciones, sus colegios. Y me dijeron una cosa que no se me va a olvidar jamás y que ahí vi como, no voy a decir que todos estén igual, pero me dio como una especie de termómetro de cómo está la cosa ahí fuera, ¿no? Y les dije, bueno, yo voy al colegio encantado de la vida, ¿no? Y hablo con los chavales y las chavalas. ¿Y cómo hay que hacer? Me dijeron, ¿sabes lo que pasa? Que el director del colegio dice que esas charlas las da la enfermera. Pues ya lo hemos dicho todo, ¿verdad? Tal cual. Ya está todo dicho. Pues creo que nos tenemos que mirar como sociedad a nosotros mismos. Yo el ejemplo que he puesto antes del coche era para ponerme a mí, no criticar hacia otros, sino decir qué es lo que tengo que hacer yo. Y los coles, todo, o sea, no dejarnos ni un solo área de nuestra sociedad, porque se puede hacer mucho con muy poco, Carlos. Se puede hacer mucho si las cosas en realidad no cuestan tanto hacerlo. Si tú tomas conciencia de algo, hay veces que las soluciones no son tan grandes soluciones, tú lo sabes por el coaching. A veces se arreglan grandes problemas y no grandes problemas, sino que están teniendo efectos tremendos y la solución, sin embargo, a veces es mucho más chiquitita de la que nos pensamos. Y sobre Así todo, es. y la sensación de que sí que se puede solucionar, que sí se puede, que es difícil mucho, pero hemos conseguido cosas más difíciles y más imposibles, que efectivamente tenemos que hacer posible lo imposible y en este tema más que en ningún tema, Carlos, más que en ningún tema. Sí, sí, porque al final no deja de ser. Yo creo que eso es cuando esas cosas en las que te fijas para saber cómo está la Voluntad. salud, la voluntad y la salud de una sociedad, ¿no? Y vamos a contar también que hay que como sociedad a veces hacemos cosas maravillosas, que cuando queremos nos juntamos, que cuando queremos conseguimos cosas. O sea, que sí sabemos hacerlo, Y que hay, porque lo hacemos. y que hay gente maravillosa también, que es que eso no sale en las noticias. Pero es que la cantidad, Wayne Dyer decía que la cantidad de personas maravillosas que están haciendo cosas maravillosas por ellos mismos y por el resto es como un 95% más la cantidad de médicos en África que nadie se entera de lo que están haciendo. Incluso alguien junto a ti que te ha echado una mano con la tontería más grande del mundo, pero te ha solucionado el día. La cantidad de cosas buenas que se hacen en el mundo es muy superior a la cantidad de cosas negativas que suceden. Lo que pasa es que los efectos a veces son devastadores de las negativas, ¿no? Entonces, voluntad, solo eso, dice Javier, y Y, me y, encanta, me encanta. y que, sí, y que llena más titulares una noticia sensacionalista que además es que estamos escasos de buenas noticias. Y le voy a decir así, joder, dejarnos disfrutar de las cosas buenas que sí que pasan, ¿no? Y que los titulares a veces también nos acompañen para darnos un poquito para compensar un poco todo lo demás. Y son cosas reales, no estamos hablando de utopía, ¿no? ¿Sabes qué Eh, se hizo un estudio, déjame que diga esto, porque es que lo voy a contar un poco mal, pero eso lo cuenta mejor un médico, pero para que se quede, ¿sabes que se hizo un estudio de las personas que solamente observaban actos de bondad en otros? Pues la química que se segregaba dentro del cuerpo era una química muy positiva y te ayudaba en el sistema inmunológico. Se hizo un estudio de eso y solamente por el hecho, ni siquiera por estar haciendo tú el acto de buena voluntad, sino solamente por el hecho de observarlo. Y eso lo vemos muchas veces cuando haces scrolling y ves un equipo de niños que hay uno que está malito y el resto le ayuda. O sea, es que te sube la energía y tiene un mogollón de visualizaciones. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta. Si la gente tiene buen corazón en el fondo, pero tampoco nos enseñan a eso a veces, ¿no? Eso es. Yo Que es que casi nada, Inma. confío en el ser humano un montón. O sea, creo que a veces todo. ¿Quién no ha metido la pata alguna vez? ¿Quién no ha hecho daño sin querer? Hombre, también queriendo, pero vamos a apelar siempre a la buena voluntad. Eh, Espera, que leo, es que se me olvida leer. Dices que estamos cerca. Prueba del botón, todos los sanitarios. Ay, claro, claro, claro. Los sanitarios, fíjate tú, que si es sanitario y hemos puesto el ejemplo ese, pues no es la intención
no es la intención desmerecer a nadie, o sea, bastante que hacen el trabajo, Por ¿vale? O sea, no supuesto, bastante, por sino dar supuesto. las infinitas gracias que sin ellos no nos curaríamos y no tendríamos esas manos que nos echaran, ¿no? Pero eso Sí, sí, sí. lo que estamos diciendo es que eh, cada cual a sus zapatos, ¿no? Que cada Sobre uno todo pues precisamente porque creo que les hace un flaco favor el que se les adjudique una responsabilidad de algo que no tiene que ver con lo que ellos saben hacer realmente bien, que hacen cosas increíbles, ¿no? Simplemente que a veces se encuentran con que tienen que hacer algo para lo que no eso están es, preparados, eso es, eso es. Y que tal cual. tampoco, O sea, creo que al final es casi más lo voy a decir tal cual, es como echarles un marrón que no les pertenece, ¿no? eso es, así es. Qué bien lo has dicho. Un marrón que no les pertenece, pero que podemos solucionar entre todos y ajustando, haciendo el clic correcto, haciendo ese clic. Eso es, Pues eso es. Bueno, sí que se quedan muchas cosas siempre porque esto es infinito. Podemos hablar de tantísimas cosas. Agradezco un montón pues que podamos hablar de estas cosas así sin, bueno, sin... para eso están estos espacios, ¿no? Para que podamos hablarlo según lo sintamos. Agradeciendo, por supuesto, a todo el mundo que intenta hacer lo que puede y lo mejor que sabe y con las herramientas que tiene. Por eso hablamos de que hay que dar más herramientas, de que hay que invertir para que tengamos todavía más conocimiento y más información y podamos hacerlo un poco mejor cada uno. Creo que eso es un poco el mensaje, ¿no? Precisamente. Y cada uno hace realmente a veces lo que puede con lo que tiene. ¿No? Y ahí es donde tenemos que empezar a invertir tiempo, dinero y todas esas cosas, ¿no? Y y, energía. y apelar a la esencia, a que encontremos, a que nos enfoquemos en encontrar cosas que nos gustan, cosas de nosotros que a lo mejor, aunque sean diferentes, resulta que pueden ser divertidas, que la diferencia es belleza, que si todo fuera monótono es aburridísimo, que no hay cosa más bella que la diferencia, que es lo mejor que nos da el planeta, ser diferentes y que la diferencia cuando alguien tiene miedo de la diferencia, pues bueno, eso es que un poquito de falta de cultura también, ¿no? El entender que la diferencia es sana y que la diferencia te empuja y que la hay que promover. Mira, además hablando, así un poco para ir terminando, cuando dicen que hay que luchar por la diversidad y por la integración, yo digo que diversos ya somos, eso no se pelea. Ya somos diversos. Lo que hace falta es que esa diversidad pueda convivir, pero diversos ya somos. No hay que pelear por algo que ya es. O sea, somos diversos porque cada uno es un ser individual con su esencia, ¿no? Entonces, la diversidad lo que hay que hacer es integrarla y vivir, convivir con eso. Entonces, yo lo distingo así porque me parece que es como, pero ¿cómo se va a tener que defender algo que ya está, que ya es? Si es que la diversidad, si es que ya lo somos, si es que eso no se pelea. Lo que Eso hay que es, es pelear por vivir en una sociedad muchísimo más justa y que estemos todos integrados. Lo demás creo que ya está ahí. O sea, vamos a poner el foco en lo que realmente es importante. eso es, y que nuestra esencia es maravillosa, que ahí se encuentra nuestra fuerza, nuestra esencia. Yo digo, hay una cosa que me gusta mucho que es que el roble saca su fuerza de la semilla, de la esencia de la semilla. Entonces, cuando queramos algo, vamos a apelar a nuestra esencia porque ahí está toda nuestra fuerza. Javier dice que solo me refería a la gente buena, que la gente buena está en todos los lados, como los sanitarios durante la pandemia. Es maravilloso eso. La gente buena está en todos los lados y hay más gente buena de la que nos pensamos, ¿eh? Mucha más gente buena. Gente Sí, que, sí. muchísima más. Gente que fastidia también. Al final, mira, decías tú antes, menos mal que tú y yo, además tú y yo que nos dedicamos lo dices tú, al estar al servicio de las personas. ¿Cómo no vamos a creer en las personas si es lo que nos motiva para estar aquí, ¿no? Eso es. Me encanta, Carlos. Yo es que me enrollaría mucho más porque este es un tema, tienes temazos siempre. Y bueno, pues nada, darte las gracias. Hemos llegado a la hora ya, ¿eh? Llevamos una hora. Gracias, se me ha hecho cortísimo. No quiero aburrir porque el que una persona que está en su casa intentando volver del trabajo nos dedique un rato, una hora de su día para estar aquí, para compartir, para mandarnos esos corazones, se agradece un montón. De todos los Inma, sé colores. que va a ser de todos los colores. Sé que no va a ser la última porque tenemos muchas cosas que hablar y que compartir. Gracias. Tú lo has dicho de pasada.
ahí hay un bebé maravilloso en forma de libro que ha sacado así muy rápido. Ya tendrá su momento real, que se lo merece, que te mereces disfrutar también, que la gente lo conozca y lo pueda disfrutar. Y a seguir repartiendo, o sea, no repartiendo, a seguir diciéndole a la gente que conecte con su esencia, que eso es lo que realmente al final nos va a hacer libres. Eso. Eh, Eso es, en nuestra esencia está nuestra libertad, nuestra fuerza, nuestro poder, está todo ahí. Así Pues que ya bueno, como frase final, hablando del tema del bullying, que era un poco lo que nos traía así como tema central, siempre apelo a la responsabilidad individual, porque además, diciéndolo también, me hago cargo de la mía, eso ¿vale? es. Que es fundamental. Y a ver, ojalá podamos todos hacernos conscientes de todo lo que podemos hacer, cada uno a nivel individual por el bien común. Fíjate que es ser conscientes. Pues muchísimas gracias, Carlos. Lo he pasado súper bien contigo, yo contigo conecto muchísimo y encantada. Y a todos los que han estado, gente maravillosa. Bueno, lo de los corazones de colores me ha flipado. ¿Cómo me gusta? Claro, ahí está la diversidad, ¿no? Un placer. Gracias a todos los que nos han visto en directo, a los que nos van a ver después en la grabación, que nos dejen muchísimos comentarios para que podamos seguir hablando de esto. Los debates ojalá sigan fuera, que es donde tienen que estar, ahí en la calle, que es donde se consiguen las cosas. Inma, te deseo todo lo más bonito en esta etapa y ya nos pondrás al día de todas esas novedades Sí, y sí. cuando tú quieras, por aquí estaré siempre dispuesto a hablar contigo. Gracias, gracias. Y solo decir, la esencia es el amor, que lo estoy leyendo. Gracias, Javier. Muchas gracias.